Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Estamos acá estudiando la palabra de Dios en el día de hoy, capítulo 11 y capítulo 12 del libro de Números, titulado Problemas en el viaje. Señor, te adoramos y glorificamos tu nombre, nuestro Padre Celestial. ¿Qué seríamos sin ti? Gracias, Padre, por tocar las puertas de nuestros corazones y nuestras vidas y por estar dispuesto a perdonarnos y a guiarnos diariamente en nuestras vidas. Háblanos, mi Dios, Padre, y que todo lo que hagamos en nuestro diario vivir sea buscando glorificar tu nombre como lo mereces. En tu santo nombre pedimos esto. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a mirar entonces acá. Continuamos con el capítulo 11 y 12. Estábamos hablando, ¿verdad?, de cómo reaccionaríamos nosotros, ¿verdad?, cuando a veces hay incomodidad en lo que es servirle a Dios, o se puede sentir de esa manera. Imagínese este ejemplo, son las 3 de la mañana, estamos profundamente dormidos de una caminata de 14 horas, cuando de repente la quietud del desierto se interrumpe por el sonido de una trompeta y de repente tiempo de marchar, pero no estaba preparado quizás uno en ese momento para marchar. Considera otra escena, por ejemplo, por 3 días la nube ha estado quieta, se siente que cualquier momento se va a mover y así que en vez de desempacar esa gran tienda y los utensilios de la cocina, se da uno como una vida de camello, por decir, ¿verdad? Una vida relajada. Otro día pasa y otro, y finalmente ya uno dice, no, pues me voy a dar por vencido. Y comienza la ardua tarea de desempacar. Y no ha terminado de clavar la última estaca de la tienda, cuando finalmente decidió, ¿verdad?, que iba a desempacar. Y de repente, sonó la trompeta de nuevo. La obediencia a Dios no siempre es cómoda, hermanos, pero siempre es provechosa. Y una vez una columna de nube moverse en nuestras vidas, ¿verdad? Una vez que podamos ver esa nube moverse, decimos, wow, como Dios está obrando en medio de esto. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué se supone que debemos de hacer al respecto con esta nube que está en nuestras vidas? Un ejemplo de esto, por ejemplo, cuando Dios les provee al pueblo lo que es la codorniz para la cena, todo cuanto puedas comer. Cuando Dios envió las codornices en respuesta a las quejas del pueblo, la mínima cantidad recogida por una persona eran 10 homeres. Un homer es como decir 10 efas y un efa es como decir 370 litros. Así que eso equivale como 3.700 litros, ¿verdad? De codornices que ellos podían así mismo tener. Así que vamos a mirar entonces, hermano, aquí rapidito el capítulo 11 y el capítulo 12. Pero antes de entrar, quiero leerle una lista de las quejas de Israel, si no las había, las pudo notar todas. Primero que nada, en el capítulo 11:1, se queja por su infortunio. Así que el pecado de esto era que se quejaban por sus problemas en lugar de orar a Dios por ellos. Y el resultado, pues miles de personas fueron destruidas cuando Dios envió fuego para castigarlas. En el versículo 4 se quejan por la falta de carne, anhelaban vehementemente lo que no tenían. Dios entonces envió codornices, pero cuando el pueblo comenzó a comerlas, Dios manda una plaga que mató también a muchos. Capítulo 14, del 1 al 4. Eso no lo vamos a ver en este momento, pero para que escuchen todas las quejas de una vez. Se quejan por verse atrapados en el desierto, teniendo al frente los gigantes de la tierra prometida y deseando regresar a Egipto. El pecado fue que se rebelaron abiertamente contra los líderes de Dios y no confiaron en las promesas de Dios. Y el resultado fue que a ninguno de los que se quejaron se le permitió entrar a la tierra prometida y tuvieron que vagar por el desierto hasta que murieron. Capítulo 16:3. Por la autoridad y el liderazgo de Moisés y de Aarón, ya que el pecado aquí fue que codiciaban mayor poder y autoridad. Entonces, el resultado de esto fueron las familias, los amigos y las posesiones de Coré, Datán y Abiram fueron tragados por la tierra. Luego el fuego consumió a los otros 250 hombres que se rebelaron. Hermanos, si no ha leído esa historia, capítulo 16, versículo 3, vamos a mirarla luego.
Literalmente la tierra se abre y así mismo son tragadas las personas. Capítulo 16, versículo 41, que Moisés y Aarón causaron las muertes de Coré y sus conspiradores. Esa fue la queja. Y el pecado fue que culparon a otros por sus propios problemas. Y el resultado, Dios comenzó a destruir a Israel con una plaga. Moisés y Aarón hicieron expiación por el pueblo, pero 14.700 de ellos fueron muertos. Capítulo 20, versículos 2 y 3. La queja fue por falta de agua. Se negaron a creer que Dios los abastecería como lo había prometido. Y el resultado fue que Moisés pecó junto con el pueblo. Y por esta razón, hermanos, a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida por el pecado que cometió en ese momento en el capítulo 20, versículos 2 y 3. Lo puede buscar y leer luego que lo estaremos viendo también. Y capítulo 21, 5. La queja fue que Dios y Moisés los habían llevado al desierto. Entonces, el pecado acá fue que no pudieron reconocer que sus problemas se los acarrió su propia desobediencia, ya que el resultado fue que Dios envió serpientes venenosas que mataron mucha gente e hirieron seriamente también a muchos otros. Podemos ver entonces acá la palabra que nos muestra en el capítulo 11 que los israelitas se quejaron y luego Moisés se quejó también. Pero Dios respondió positivamente a Moisés y respondió negativamente al resto del pueblo. ¿Y por qué? Porque el pueblo se quejó entre sí y no se logró nada. Moisés llevó su queja delante de Dios, el que puede resolver cualquier problema. Muchos de nosotros somos muy buenos para quejarnos entre nosotros mismos. Necesitamos aprender a llevar nuestros problemas, hermanos, ante el único que puede hacer algo al respecto, que se llama a sí mismo Dios. La expresión gente extranjera, cuando se refiere a esta frase, habla de un grupo mixto de egipcios y otros que había seguido a Israel al salir de Egipto, como lo dice Éxodo capítulo 12, 38. Vemos aquí la insatisfacción surge cuando nuestra atención no está en lo que tenemos, sino en lo que no tenemos. Pasamos por alto lo que tenemos y nos enfocamos en lo que no tenemos. Famoso dicho en inglés que dice que el pasto, la hierba se ve más verde en la casa de al lado que en nuestra propia casa. El pueblo de Israel no parecía darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo por ellos, librándolos, haciendo de ellos una nación, dándoles una nueva tierra, porque estaban demasiado absortos en lo que Dios no estaba haciendo por ellos. Entonces ellos no podían pensar en otra cosa que no fueran las deliciosas comidas egipcias que habían dejado atrás. Así que mire, hermanos, la comida se convierte en algo más importante que lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Mire qué cosa. De alguna manera olvidaron que el látigo brutal de la esclavitud egipcia era el precio que pagaron por comer esa comida. Y antes de juzgar a los israelitas con demasiada crueldad, es útil pensar qué es lo que ocupa nuestra atención la mayor parte del tiempo. Pregunta de reflexión, bueno, ¿estamos agradecidos nosotros por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que nos ha dado, por los regalos que Dios nos da en nuestras vidas, por ejemplo, con la vida, con la comida, salud, trabajo, amistades? ¿Y qué es lo que ocupa la mayor parte de nuestros tiempos, de nuestras vidas? Cada mañana, hermano, los israelitas, ellos retiraban las puertas de sus tiendas y presenciaban un milagro. Había maná blanco y esponjoso cubriendo la tierra, que era el alimento que venía directamente del cielo. El pan de Dios, ¿verdad? Traído directamente por él mismo, que aparecía entonces ahí para ellos. Pero muy pronto, hermanos, esto no era suficiente. Les pareció que ellos tenían derecho a más y se olvidaron de lo que ya tenían. Entonces, no le pidieron a Dios que satisfaciera sus necesidades, sino de que demandaron que se les diera carne y dejaron de confiar en el cuidado de Dios. ¿Quién nos diera carne? Se quejaron con Moisés. Ellos estaban recordando en ese momento la buena comida que tuvieron en Egipto. Dios les dio lo que ellos pidieron, pero pagaron un precio caro, ya que una plaga vino y atacó entonces los campos, como lo dice el capítulo 11 del 18 al 20 y el 31 al 34. Y la próxima vez, hermano, que nosotros pidamos algo, vamos a pedir, vamos a pedirle a Él. Pero si nos acercamos hacia Dios con una actitud pecaminosa,
quizás esa petición nos puede costar mucho, así que tengamos cuidado, hermanos. Moisés se había presenciado el poder de Dios en milagros espectaculares y a pesar de eso, hermano, en ese momento cuestionaba su capacidad para alimentar a los israelitas. Y mire esto, si Moisés mismo, hermanos, dudó del poder de Dios, ¿cuánto más fácil es para nosotros hacer lo mismo? El depender de Dios completamente es esencial a pesar de nuestro nivel de madurez espiritual, hermanos, y lo que parezca, lo que no parezca, y a pesar del sentido común. Cuando comenzamos a depender de nuestro propio razonamiento, corremos el peligro de ignorar la evaluación de Dios sobre la situación. A recordar que sus obras pasadas y su poder presente, podemos asegurarnos de que no estamos obstruyendo su ayuda potencial. Y podemos reflexionar en esta pregunta en el capítulo 11:23. ¿Cuán fuerte es Dios? Es muy fácil confiar en Dios cuando vemos sus actos poderosos, ¿verdad? Y los israelitas vieron muchos. Pero después, hermanos, de un tiempo parece que su fuerza como que se debilitó en la rutina, ya como que se acostumbraron, ¿verdad? Y se olvidaron que verdaderamente era el poder de Dios. Pero tenemos que entender, hermanos, que Dios no cambia y su poder es estable y consistente y su poderío y su majestad. La fuerza de Dios siempre está presente y como aprendió Moisés, también siempre está disponible. Podemos ver que este incidente es muy similar a la historia relatada en Marcos 9:38 al 41, cuando los discípulos querían que Jesús prohibiera a todos echar fuera demonios, porque no eran parte del grupo de los discípulos. Pero esta clase de actitud intolerante fue condenada tanto por Moisés, al igual que Jesús, que también hizo lo mismo. Cuídese de poner límites a Dios. Él puede obrar a través de las personas que él a sí mismo elige. Se habla aquí también el versículo 34 del capítulo 11 que la lascivia, hermanos, es más que un deseo sexual inadecuado. La lascivia puede ser un deseo no natural o voraz por cualquier cosa. Escuche esto, deportes, conocimiento, posesiones, influencia sobre los demás. En esa circunstancia, Dios castigó a los israelitas por codiciar la buena comida. La codicia no fue su deseo de buenas cosas, sino que estuvo mal. Lo que estuvo mal en este sentido fue permitir que ese deseo se volviera codicia. Sintieron que era su derecho tener comida fina y ya no pudieron pensar en otra cosa. Cuando nosotros nos preocupamos por algo, hermanos, hasta el grado que empieza y afecta nuestra perspectiva, nuestra percepción y nuestro estado presente en ese momento, es preocupante, tengamos cuidado. En capítulo 12 vemos que Moisés no tenía esposa judía porque vivió con los egipcios durante los primeros 40 años de su vida y estuvo en el desierto durante los 40 años siguientes. La mujer probablemente no sea Séfora, su primera esposa, que era Madianita, la cual está hablando en el capítulo 12, como lo dice Éxodo 2:21. Una cusita era una etíope. Y no se da explicación de por qué María objetaba a esta mujer. Pero sí podemos ver que las personas a menudo discuten sobre diferencias menores. Dejaron sin tocar el verdadero asunto en cuestión. Y esto mismo sucedió cuando María y Aarón se acercaron a Moisés también para presentar una queja. Ellos representaban a los sacerdotes y a los profetas, los dos grupos más poderosos después de Moisés. Y el verdadero asunto en cuestión eran sus crecientes celos de la posición y la influencia de Moisés. Y al no poder encontrar una falta en la manera que Moisés conducía al pueblo, decidieron entonces criticar a su esposa. Y en lugar de encarar el problema de frente a frente, tratando directamente con su envidia y su orgullo, escogieron crear una situación en este momento, ¿verdad? Que les distrajese del verdadero asunto en cuestión. Muchas veces, hermano, cuando se esté en un desacuerdo, tenemos que hacer un alto y preguntar si lo que motiva la discusión, ¿verdad? Es verdaderamente un asunto verdadero o si se ha puesto como una cortina, como una distracción, un obstáculo en ese momento, atacando el carácter de una persona. Si usted recibe una crítica, hermanos, injusta, recuerde que es posible que los que lo critican teman enfrentarse al verdadero problema. Muchas veces, hermanos, se enfocan en otras cosas que son literalmente distracciones y el problema central es ignorado. No se tome a pecho este tipo de crítica,
y pida a Dios que lo ayude a identificar cuál es el verdadero problema y que podamos así mismo tratar con ellos. Aarón pidió que su pecado y el de María no fueran tomados en cuenta. Y es muy fácil mirar hacia atrás después de nuestros errores, ¿verdad? Y pedir perdón de esa manera, porque mientras los estamos llevando a cabo, de alguna manera nos parecen adecuados. Pero para poder deshacernos de nuestras ideas necias, hermanos, antes de que se conviertan en tontas acciones, necesitamos despojarnos de pensamientos y motivaciones equivocadas. El no poder hacer esto fue lo que causó el gran dolor a María y asimismo también a Aarón. Y en el capítulo 12, versículo 14, cuando habla de escupir el rostro, dice, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿verdad? Escupir en el rostro de alguien era considerado como el máximo insulto, un símbolo literalmente de vergüenza en aquellos tiempos sobre los malhechores. Los líderes religiosos escupieron en la cara de Jesús en Mateo capítulo 26, 67 como una manera de insultarlo. Dios castigó a María por su actitud de presunción, no solo ante la autoridad de Moisés, sino ante la de Dios. Y él la castigó con lepra. Después ordenó que saliera del campamento por una semana. Y este castigo realmente fue muy misericordioso, porque una semana literalmente, hermano, era el tiempo que ella hubiera sido excluida si su padre le hubiera escupido el rostro. ¿Cuánto más se hubiera merecido por obrar mal con Dios? Una vez más, Dios mezcló la misericordia con una disciplina eficaz en este momento. Y así, hermanos, Dios está dispuesto a tener misericordia de nosotros, pero vamos a buscar honrarle y no hablar y quejarnos, hermanos, sin darle la oportunidad a Dios para que Él así mismo obre. Amantísimo Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad, por tu palabra, Padre, por el entendimiento y la sabiduría divina que provee sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que podamos enfocarnos en los problemas y las situaciones específicas, Señor, y no permitir que lo que nos rodea, las dificultades que nos rodean, las actividades o los eventos, Padre, que pasan a nuestros alrededores que tratan de quitar el enfoque en ti, se conviertan, mi Dios, en el enfoque, sino que podamos mantener nuestra mirada fija en ti. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.